Hola chicos, ¿cómo están? Muy buenos días. Bienvenidos a la clase del día de hoy. En este día vamos a ver cómo calcular el volumen de algunos cuerpos geométricos. Vamos a estar trabajando con el mismo esquema que estábamos trabajando para el cálculo del perímetro y el área, solamente que va a haber un ligero cambio. En vez de figura vamos a escribir cuerpo geométrico. Bien, empezamos con el primer ejercicio. Tenemos un cubo que mide del lado 12 metros. Entonces, para calcular el volumen de un cubo, la fórmula es la siguiente y ustedes deben de tenerla. Volumen es igual al lado al cubo. ¿Qué significa lado al cubo? Es multiplicar el lado por el lado por el lado. En la sustitución vamos a hacer lo siguiente. Volumen va a ser igual a 12 metros por 12 metros por 12 metros. En la operación del resultado, pues van a ser 12 por 12 por 12. Entonces ya sé que 12 por 12 son 144. Y 144 por 12. Lo hacemos rapidísimo. 8, 8, 2, 1, 4, 4. Y el resultado será el siguiente. 1728 metros cúbicos. Importante la unidad metros cúbicos porque estamos hablando de volumen. Entonces es muy sencillo. Teniendo la medida del lado, multiplicamos esa medida dos veces. Lado por lado. Esa es la primera multiplicación. Y otra vez por lado. Ahí está la segunda multiplicación. 12 por 12 por 12. Y ese es el resultado. Ahora vamos a calcular el volumen de un prisma. ¿Qué figura es? La base del prisma, pues es un prisma hexagonal. Es un hexágono su base. Entonces, ¿cómo vamos a calcular el volumen de un prisma hexagonal o cualquier prisma? El volumen es igual a esto. Vamos a indicarlo así. ¿Qué significa esto? Dice volumen es igual al área, esta A significa área de la base A sub B, área de la base por altura. Pero el área de la base, y vamos a indicarlo aquí, área de la base, ¿a qué va a ser igual? Pues va a ser igual al perímetro por la apotema sobre 2. Esas fórmulas ya las tienen en los ejercicios anteriores. Bien, en la sustitución, ¿cómo nos quedaría entonces? Volumen va a ser igual al área de la base, pero para calcular entonces el volumen primero tenemos que calcular el área de la base. ¿Cuánto vale el área de la base? Dice que el área de la base es igual al perímetro, pero entonces tenemos que calcular primero el perímetro y lo vamos a hacer aquí. Perímetro va a ser igual a ¿qué? Al número de lados por lo que mide el lado. El lado mide 5 metros y el número de lados son 6. Entonces va a ser 6 veces 5 metros. Y aquí vamos a poner el resultado del perímetro. Perímetro es igual a 30 metros. Ya teniendo el perímetro nos regresamos al área de la base y entonces el área de la base se calcula multiplicando el perímetro, que ya lo tenemos, que es 30 metros, por la apotema, que mide 3 metros, y ese resultado va a ser sobre 2. ¿Cuánto es 30 por 3 sobre 2? Pues 30 por 3 son 90 sobre 2, y eso va a ser igual a 45. ¿45 qué? 45 metros cuadrados. Ahora, este 45 metros cuadrados, ahora sí lo podemos sustituir en la fórmula que nos importa. Volumen es igual a área de la base, que mide 45 metros cuadrados, por la altura, que mide 4 metros. Aquí están indicados todos los valores. La altura del prisma, el lado de la base del prisma y la apotema de la base del prisma. Ya como último paso vamos a multiplicar entonces 45 por 4. ¿Y eso cuánto va a ser igual? 4 por 5, 20, llevamos 2, 4 por 4, 16 y 2, 18, 180 metros cúbicos. Importante la unidad, metros cúbicos. De nuevo, vamos a repetir el procedimiento. Tenemos nuestro cuerpo geométrico con los datos que le corresponden a la figura. Tenemos la altura, tenemos cuánto mide el lado de la base y cuánto mide la apotema de la base. Como es un polígono regular, la base, necesitamos la medida del lado y su apotema. Bien, entonces, la fórmula para calcular el
volumen de un cuerpo geométrico se define como multiplicando el área de la base por su altura. Para calcular el área de la base, pues nos tenemos que regresar a nuestros apuntes anteriores y sabemos que para calcular el área de un polígono regular necesitamos multiplicar el perímetro por su apotema y dividirlo entre 2. Y como última fórmula para calcular entonces el perímetro, le vamos a apuntar aquí, es el número de lados por lo que mide el lado. Entonces tenemos que irnos como si fuéramos de atrás para adelante. Primero tenemos que calcular el perímetro para luego poder calcular el área de la base, para al final poder calcular el volumen. Así es como se resuelve el volumen de un prisma cualquiera. Bien, ahora vamos a calcular el volumen de una pirámide. Fíjense muy bien que para calcular el volumen de una pirámide necesitamos los siguientes datos. Las medidas de la base, que en este caso es una pirámide rectangular, entonces la figura de la base es un rectángulo. ¿Qué necesitamos para calcular el área de un rectángulo? Necesitamos la base del rectángulo y la altura del rectángulo. Y el último dato que nos haría falta para calcular el volumen de una pirámide sería su altura. Entonces, de acuerdo a su formulario, tenemos que para calcular el volumen de una pirámide se tiene que realizar lo siguiente. Necesitamos el área de la base que va a multiplicar a la altura de nuestra pirámide y será dividido entre 3. El área de la base, en este caso, al ser un rectángulo, se calcula multiplicando la base por la altura. Entonces, primero tenemos que hacer este procedimiento, calcular la base, calcular el área del rectángulo multiplicando base por altura. Entonces aquí haremos esto. Área de la base va a ser igual a ¿quién? A la base del rectángulo que mide 10 centímetros, que mide 10 metros, por la altura del rectángulo que mide 3 metros. Y ese resultado pues es fácil, ¿no? 10 por 3, 30. ¿30 qué? 30 metros cuadrados. Este 30 lo vamos a sustituir aquí. Entonces volumen va a ser igual a ¿quién? Al área de la base que mide 30 metros cuadrados por la altura de la pirámide que mide 15 metros y eso dividido entre 3. Entonces hacemos las operaciones 30 por 15 y eso a cuánto es igual, pues 30 por 15 son 450. Y eso es 450 y lo voy a hacer aquí en esta parte, lo tenemos que dividir entre 3. 450 sobre 3 y es muy fácil, son 150. Entonces el resultado final sería 150 metros cúbicos. De nuevo, tenemos nuestra pirámide, en este caso es una pirámide rectangular. Para calcular el volumen de la pirámide rectangular necesitamos las medidas de la base, que en este caso es un rectángulo, y la altura de la pirámide. Entonces, la fórmula para calcular el volumen de una pirámide es área de la base por la altura de la pirámide sobre 3. En este caso, que es un rectángulo, ¿cuál es la fórmula para calcular el área del rectángulo? Pues es multiplicando la base del rectángulo por la altura del rectángulo. Entonces, primero necesitamos calcular el área del rectángulo, entonces tenemos que multiplicar 10 metros por 3 metros, que esos son los datos correspondientes al rectángulo, o sea, a la base. El 10 por el 3 nos da como resultado 30. ¿30 qué? 30 metros cuadrados. Y ese valor lo vamos a sustituir en donde se encuentra la sustitución de la fórmula del volumen de la pirámide. Entonces tendríamos que el volumen sería igual a 30 metros cuadrados por los 15 metros que mide la altura de la pirámide y dividiremos ese resultado entre 3. Entonces aquí tenemos 30 por 15 son 450 y esos 450 los dividimos entre 3 y el resultado nos da 150 metros cúbicos y así es como se calcula el volumen de una pirámide. Bien, ahora vamos a calcular el volumen de un cono. Fíjense bien que el cono es el equivalente a una pirámide, solamente que la base del cono pues es circular. Entonces vamos a calcular el volumen utilizando la misma fórmula. La fórmula general es la misma para calcular tanto el cono como cualquier pirámide. Entonces tenemos que el volumen es igual al área de la base por la altura
En este caso vamos a ponerle altura del cono, HC, altura del cono, y será dividido entre 3. El área de la base, en este caso, como es un círculo, la calcularemos multiplicando pi por el cuadrado de su radio. Entonces, para hacer la sustitución de la fórmula del volumen, primero tenemos que calcular el área de su base, o sea, el área del círculo. Entonces tenemos que el área de la base va a ser igual a 3.14, que va a multiplicar a 40 decímetros al cuadrado. Entonces vamos a hacer la operación, multiplicamos 40 por 40 y el resultado será 1600. Y ese resultado lo multiplicaremos por 3.14 y el resultado es 5024 decímetros cuadrados. Este valor es el que vamos a ocupar aquí para la sustitución. Volumen va a ser igual a el área de la base, que son 5024 decímetros cuadrados, que va a multiplicar a 120 decímetros y el resultado lo dividiremos entre 3. Ahora, como les había dicho anteriormente, podemos dividir el 5024 o el 120 entre 3 para hacer los cálculos más rápidos y más prácticos. Entonces vamos a dividir el 120 entre 3 y es 40. De tal manera que podemos hacer esto, 5024 por solamente 40. 120 entre 3, 40. 0 por toda la cantidad, 0. 4 por 4, 16. 4 por 2, 8. Y 1 que llevamos son 9. 4 por 0, 0. Y 4 por 5, 20. De tal manera que el resultado final serían 200.960 decímetros cúbicos. Vamos a explicar de nuevo el ejercicio. Tenemos nuestro cono, que es el equivalente a una pirámide pero con la base circular. Para calcular su volumen ocupamos la fórmula general, que es área de la base por altura del cono o de la pirámide sobre 3. En este caso, para calcular el área de la base, como es un círculo, vamos a multiplicar el pi por el cuadrado de su radio, o sea, pi por radio al cuadrado. Entonces ese cálculo vamos a hacer primero. Multiplicaremos 40 por 40 y el resultado lo multiplicaremos por 3.14. El resultado nos da 5024 decímetros cuadrados. Ese resultado es el que vamos a sustituir en la fórmula del volumen. Ese dato de 5024 lo vamos a multiplicar por la altura del cono, que es 120 decímetros, y lo dividiremos entre 3. Para practicidad de nuestros cálculos podemos dividir primero el 120 entre 3, que nos da 40, y ese resultado lo multiplicaremos por 5024 y el resultado es 200.960 decímetros cúbicos. Bien, vamos a calcular ahora el volumen de una esfera. Para calcular el volumen de una esfera solamente necesitamos el radio de la esfera. La fórmula para calcular el volumen de una esfera es la siguiente. Volumen igual a 4pi por radio al cubo sobre 3. Entonces lo que tenemos que hacer es, para la sustitución, volumen igual a 4 veces pi, 3.14, por lo que mide el radio, que es 8 al cubo sobre 3. Bien, entonces vamos a primero calcular cuánto es 8 al cubo. Pues 8 al cubo es igual a 8 por 8 por 8. Y eso es igual a 512. Ahora lo vamos a multiplicar por 3.14 y el resultado es 1607.68. Este resultado ahora lo vamos a multiplicar por 4 y el resultado es 6430.72. Y esto tenemos que dividirlo ahora sobre 3, entre 3. Y el resultado es 2143.57 kilómetros cúbicos. Bien, repetimos. Entonces, para calcular el volumen de una esfera solamente necesitamos su radio. Entonces, para calcular el volumen de una esfera tenemos que volumen igual a 4 por pi por radio al cubo sobre 3. Tenemos en la sustitución 4 por 3.14 por el radio al cubo. En este caso el radio mide 8 kilómetros. Y lo dividiremos entre 3.
Multiplicamos 8 por 8 por 8, o sea 8 al cubo, y tenemos que son 512. Ese valor lo tenemos que multiplicar por 3.14 y ese resultado lo multiplicamos por 4. Al final hacemos la división entre 3 y obtenemos como resultado final 2143.57 kilómetros cúbicos. Bien, de tarea van a ser los siguientes ejercicios. Primero tenemos un cubo en el cual sus lados miden 48 centímetros. Luego tenemos otro prisma hexagonal en donde su lado mide 2.3 metros, la apotema mide 1.3 metros y la altura mide 4 metros. Luego tenemos una pirámide rectangular en donde la base mide 20 metros, la altura de la base mide 12 metros y la altura de la pirámide mide 60 metros. Luego haremos el cono en donde el radio de la base mide 10 metros y la altura del cono mide 16 metros. Y por último haremos el ejercicio de la esfera en donde el radio mide 15 decámetros. Bien, pues esto ha sido todo por hoy, esperando que les haya quedado claro cada uno de los ejercicios. Síganse la pasando muy bien, estamos en contacto.